¿Qué tal? Buenas tardes, 2 menos 5 de la tarde. Vamos con toda la información actualizada a esta hora. Esta mañana se reunía de nuevo el Comité de Gestión Económica por el Coronavirus. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, analiza con sindicatos y empresarios la situación ahora mismo de la economía. Óscar Herrera, titulares. Esta mañana los sindicatos y los empresarios han aceptado la propuesta que hacía ayer el presidente ante el Parlamento de ese gran pacto de reconstrucción económica y social para el día después, una vez superada la crisis sanitaria. Además, los agentes económicos y sociales también respaldan esa idea de que haya negociación y consenso previo en Canarias para articular una unidad de acción ante Madrid y Bruselas. Por cierto, las patronales han pedido al Gobierno central que cuente con ellos para poner en marcha el desconfinamiento y los sindicatos han reclamado que esta situación sirva para que a partir de ahora la sanidad pública sea una prioridad ineludible para todas las administraciones. Y se ha celebrado hoy también una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, la primera desde el estado de emergencia. Pedro Sánchez ha reiterado ante el líder de la oposición, Pablo Casado, su voluntad de diálogo y unidad para poder llevar a cabo un pacto de reconstrucción, ha dicho, social y económica. Ambos, además, están perfilando para la próxima semana mantener una reunión, según han podido manifestar. Lo que le estoy diciendo es que estamos tomando medidas duras que están teniendo eficacia, que están protegiendo, salvando vidas y están beneficiando al conjunto de ciudadanos españoles, vivan donde vivan, porque son medidas que se están aplicando de manera homogénea en el conjunto del territorio español. En esa sesión de control, la ministra de Educación, Isabel Celaá, también se ha referido a la posibilidad de reanudar la actividad escolar. De momento, ha dicho, es una decisión que compete al Ministerio de Sanidad. Son normas sanitarias las que nos han obligado a sustituir la actividad presencial educativa por la actividad a distancia. En el momento en el que Sanidad, que es la autoridad máxima en esta materia, nos informe de que existen las condiciones, nos abra las condiciones para poder reabrir las escuelas, lo haremos muy gustosamente. Bueno, la comunidad educativa debate hoy sobre cuál es la mejor fórmula para terminar el curso escolar. La Conferencia Sectorial de Educación reúne al Estado y las comunidades autónomas cuando se cumple un mes del cierre de los centros escolares como espacio físico, aunque saben que ha continuado la formación de manera telemática. 10 millones de estudiantes en todo el país se han visto afectados. Uno de los acuerdos adoptados apunta a una solución que pasaría por abrir los colegios en el mes de julio, pero solo para clases voluntarias o de refuerzo. También las universidades han tenido que adaptar este final de curso. Rafael Robaina es rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal, señor Robaina? Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Bueno, ¿cómo van a terminar el curso los universitarios? Cuéntenos, sobre todo efectos de examen. Bueno, pues ya sabíamos que habíamos decidido hace ya una fecha terminar la docencia online. Esto estaba en ese sentido ya decidido y nos faltaba pues un poco elaborar nuestro plan para la evaluación, no solo la evaluación de los contenidos y las competencias, digamos por así decirlo, teóricas, que no son tales como tales, pero bueno, que podemos llamarlas así para que se nos entienda, y también las prácticas y los trabajos de fin de título. Entonces, hemos estado trabajando con los equipos de gobierno de las distintas facultades, de las distintas escuelas de nuestra universidad, con el alumnado, incluso con los sindicatos hasta esta mañana, para elaborar el documento final que confiamos en que se pueda aprobar no más tardar el lunes que viene. La idea era el viernes, pero bueno, vamos a dejarlo por seguridad hasta el lunes, y en ella pues se va a contemplar efectivamente en qué va a consistir la evaluación, cómo vamos a evaluar las prácticas, sobre todo las prácticas que no se han podido terminar, y aquellas que son de obligado cumplimiento porque son habilitantes de algunos de nuestros grados o máster, y cómo vamos a hacer la evaluación de los trabajos de fin de títulos, porque muchas facultades es vía tribunal. O sea, señor Robaina, entiendo que su universidad, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, va a ser ya o ya tiene preparada una propuesta para llevar a cabo estas pruebas. ¿Van a ser todas online o también contemplan poder hacerlas presencialmente? Bueno, nosotros lo que hemos hecho a nivel de la institución es definir un marco general para que los centros a su vez se puedan acoger y estén avalados. El nuestro está avalado
por las decisiones que se han tomado a nivel nacional, tanto por las agencias de calidad como el Ministerio y la propia Conferencia de Rectores, y al final nosotros avalamos a los centros. Hemos definido las dos posibilidades, para que se me entienda. Una posibilidad que alguno de los centros puede ser que elija es que si podemos volver en algún momento a la presencialidad y cuando se pueda volver, extendiendo incluso el curso hasta septiembre y la posibilidad de evaluación de las extraordinarias en septiembre, que se pueda hacer presencial. Esta es una posibilidad, pero también está la otra, que es que se haga virtual, como hemos venido trabajando. Y bueno, en las reuniones que hemos mantenido con algunos de los equipos directivos nos han manifestado que prácticamente en algunas facultades este segundo va a ser el método de evaluación, porque se basa en la evaluación continua, más que en la necesaria convocatoria de un examen único en el cual tengas que evaluar. Estoy hablando de que se genera por una serie de evidencias de que se han ido adquiriendo las competencias. ¿No teme que las titulaciones que se obtengan en este curso resulten de alguna forma desprestigiadas por la situación en la que estamos? Que la promoción de 2020 quede un poco estigmatizada. Bueno, vamos a ver, lo que va a quedar estigmatizado sin ninguna duda es el 2020, porque esto no es ni tan siquiera, eso es verdad. No era ni pensable, ¿verdad? Luego, a partir de ahí, yo creo que no, es decir, se van a dar garantías. Estudiar online es mucho más complicado y más difícil, porque el esfuerzo y el compromiso es mucho mayor. Yo creo que desde esa perspectiva incluso pueden ganar un poco de credibilidad, si me lo admiten, y además yo entiendo que todo el mundo en el mundo va a entender que este ha sido un año excepcional. Los que titulan, desde luego, que estamos enfocados hacia ellos, lo van a hacer con toda garantía, y los que no van a titular, sino que están en cursos previos de doctorado, entre primero y tercero, van a tener bastante tiempo para recuperar cualquier tipo de contenido o competencia que no se haya podido abordar. Así que yo creo que lo conveniente ahora es pasar esta época, es generar las medidas extraordinarias, acabar este semestre asiago, por decirlo de alguna manera, y volver en cuanto se pueda a la normalidad académica de universidad presencial. En todo caso, señor Robaina, para quien pueda desconfiar de este método de evaluación, hay que decir que la evaluación continua no es algo no es algo nuevo en la universidad. Quizás lo que es nuevo es implementar todas estas medidas de clases de evaluación online en tan poco tiempo, eso sí. Bueno, es que hemos convertido una universidad presencial en semanas en una universidad online, y eso no consiste solo en aplicar o usar las tecnologías de la información y la comunicación, sino eso requiere de formación previa. Es decir, yo estimaría que para una conversión de esta naturaleza es una cuestión de años. Así que no es perfecto el sistema, no va a ser, digamos, perfecta nuestra adaptación, pero confiamos, desde luego, que sí que puedan ser más que aceptables los rendimientos que podamos obtener del alumnado y de la universidad en sí, con todos los problemas que estamos teniendo. Por último, sobre las pruebas de EBAU, ¿ya se ha coordinado cómo puede darse la situación? Se había planteado unas fechas, en principio, provisionales, ¿no? Sí, bueno, hemos ido cambiando, además, las fechas han ido cambiando de acuerdo y, digamos, un poco en consonancia con las decisiones que se iban tomando en relación a la posibilidad de desarrollar algún tipo de actividad presencial y multitudinaria, como va a ser el caso de la EBAU. Ahora mismo están dispuestas y fijadas para la primera convocatoria en julio y la segunda en septiembre. Esperemos a ver cómo evoluciona. Es verdad que es todo un reto, porque son miles de estudiantes, y como plan B, siempre lo he dicho, todavía tenemos hasta septiembre, estamos mediados de abril, son unos meses y un plazo temporal suficiente. Vamos a ver si podemos desarrollarla con todas las garantías sanitarias. Las universidades tenemos infraestructura para hacerlo de esta manera, por pequeños grupos, y a ver si la podemos hacer para que esto tenga, digamos, igual, las mismas consecuencias, los mismos resultados de los que estábamos hablando para el resto de las titulaciones ya universitarias, ¿no? Esperemos que sí, que vayamos recuperando la normalidad en ese ámbito también, igual que en todos los demás. Señor Robaina, muchas gracias por habernos atendido. Buenas tardes. Roberto, un placer y como siempre a tu disposición,
Bueno, hablaremos también de este asunto porque hay una reunión importante, la sectorial entre el Estado y las comunidades autónomas. A las 3 de la tarde les anuncio que vamos a hablar con la consejera de Educación del Gobierno de Canarias para ver qué acuerdos se han adoptado. Mientras, un repaso por el mundo, en primer lugar, para ver cómo está la situación de esta pandemia, para mostrarles cuáles son los países más afectados, en dónde se está consiguiendo vencer poco a poco esta pandemia. En total estamos hablando de 2 millones de casos, pero todo el mundo coincide que el número total, si se hiciesen los test, a todo el mundo sería mucho mayor. Estados Unidos en el centro ahora mismo de la pandemia, más de 600.000 casos y 29.000 fallecidos ya. China se quedó como estaba, los casos que recibe son importados, según anuncia el gobierno chino. Eso también hay que verificarlo. Y después está Alemania, con un éxito en el control de esta enfermedad, solo 3.500 fallecidos. Francia, a mitad de la tabla, y ahí están España e Italia, que son sin duda los países más afectados. En Italia ya superan los 21.000 fallecidos. En el Reino Unido, donde las medidas de control se resistían a tomarse, ya son 94.000 los casos y más de 12.000 los fallecidos por el coronavirus. Vamos a ver cómo está la situación en nuestro país. Ahí están las comunidades autónomas más afectadas. Siguen siendo Madrid y Cataluña. Alrededor de estas también Castilla y León, Castilla-La Mancha, entre las más afectadas. También Andalucía y el País Vasco. No tanto en el número de casos, que también es muy alto, sino en la proporción de casos entre la población, sin duda de las más altas de todo el país. Esta es la situación en Canarias a esta hora, 1.975 casos confirmados. Tenemos que lamentar la muerte de 104 personas desde que se inició esta crisis. 622 personas han sido dadas de alta, aunque es verdad que hay islas donde se ha conseguido mantener, en La Gomera, en El Hierro, en La Graciosa, prácticamente un número muy bajo, en el caso de La Graciosa ninguno, de contagiados por el coronavirus. Pero esta expansión es mundial, va llegando a todos los continentes. Uno de los lugares que preocupa especialmente su propagación es el continente africano, por la falta de medios y las condiciones de su sanidad respecto a otros continentes. Los últimos datos que se recogen es de 14.500 casos y 800 muertos, aunque José Naranjo, periodista, ¿qué tal? Buenas tardes, podrían ser muchos más. Hola, buenas tardes. Efectivamente, ¿no? La pandemia va avanzando también por África. Es verdad que no al ritmo de otros lugares del mundo, porque aquí se adoptaron medidas mucho antes, pero ya estamos hablando de más de 16.000 casos, casi 900 muertos. Y el problema de África, como decías, es que hay muy pocos recursos en los sistemas públicos de salud y a poco que se incrementen los casos, podemos hablar de una tasa de letalidad que va a llegar a ser mucho más alta que en otros lugares. Pepe, tú resides en Senegal en este momento. Para quitar algún cliché que pueda tener muchas personas, es verdad que el sistema sanitario no es comparable al europeo, pero hay una ventaja para ellos, y es que hace muy poco pasaron por el ébola y los controles, el know-how para enfrentarse a esa enfermedad lo tienen muy reciente. Bueno, aquí están muy acostumbrados a las emergencias públicas de salud, no solo el ébola, que afectó a determinados países, sino también sarampión, hay muchos casos de VIH, malaria, tuberculosis. Eso hace que determinados mecanismos de implicación comunitaria, de detección precoz, determinados planes de contingencia, se activen con mucha más facilidad que en otros lugares. Yo creo que eso y la adopción de medidas rápidas, la prevención que se están poniendo en este momento en África, está haciendo que la epidemia no vaya tan rápido y le está permitiendo a África ganar tiempo. Pero nos preocupa muchísimo que los casos aumenten, y están aumentando, porque, como decía, los sistemas públicos de salud no van a ser capaces de resistir, sobre todo en los países más pobres. África es muy diversa, hay países que lo están abordando con relativa, buena gestión, pero nos preocupa que en los países más pobres, allí donde hay conflictos, donde hay refugiados y desplazados, donde hay alta prevalencia de otras enfermedades, que ahí el impacto puede ser peor, ¿no? Claro, y encima la solidaridad en casos como este, en los que digamos que son muchos países, sobre todo los emisores de esa solidaridad, los que están implicados, claro, todo esto pasa a un segundo plano, ¿no? Sí, aquí se va a tener que activar la solidaridad internacional. África va a necesitar ayuda, ya se sabe, hay
se está barajando la condonación de la deuda externa, países como China se están implicando directamente en el envío de recursos, sobre todo materiales. Ten en cuenta que hay países de 16, 20 millones de habitantes en donde hay 3, 10 respiradores, ¿no? En cuanto haya casos graves, esto va a ser un problema serio. Por eso va a ser necesaria la solidaridad para que en esos países el impacto no sea tan grande, ¿no? Estamos todos cruzando los dedos para que no se alcancen las cifras de Europa. A lo mejor con el clima como aliado, dicen que las zonas más calurosas, más húmedas y calurosas pueden ser más resistentes a la expansión del coronavirus. Estamos ante un virus nuevo que la comunidad científica todavía no conoce del todo. Se habla del calor, se habla de la respuesta inmunitaria en ecosistemas como el africano, donde están expuestos a otros virus y a otras problemáticas, pero nada de eso está demostrado. Yo creo que vamos a tener que esperar a que pase tiempo, a que se hagan ensayos, a que se hagan estudios para demostrar que efectivamente esos son factores que pueden aliviar el problema en África. En el momento actual se han activado los mecanismos de prevención, está todo el mundo en alerta, el virus se está expandiendo, es verdad que no al ritmo de otros lugares, pero se está expandiendo, y para comprobar que ese tipo de factores son influyentes realmente va a haber que esperar. ¿Es buena al menos, Pepe, la información que tiene la población sobre el virus? ¿Sabe lo que se les viene encima? Hay campañas de sensibilización que se están llevando a cabo, como digo, incluso antes que en otros lugares del mundo se han activado esas campañas de sensibilización. La gente está adoptando medidas de distancia social, se han adoptado confinamientos en algunos lugares totales y en otros parciales, pero todavía es pronto para saber cuál es el impacto. Es verdad que no se ha llegado a los niveles de otros lugares, pero es pronto. Yo creo que la gente está poco a poco adquiriendo conciencia. Ahora mismo las zonas más afectadas, según las últimas noticias, podrían ser en el norte Marruecos, en el sur Sudáfrica, pero ¿cuál es la que podría resultar más peligrosa o qué países serían los más expuestos? Quizá el centro de África. Sí, efectivamente. En este momento Sudáfrica, Egipto, Argelia y Marruecos son los que tienen más casos confirmados. Yo creo que eso está directamente relacionado no solo con sus vínculos con el exterior, que son mucho más intensos que otros lugares, lo que ha hecho que hubiera más casos importados al principio, sino a la posibilidad de hacer test. En esta pandemia es fundamental la capacidad de los países para hacer test. Y en esos lugares es donde más test se están haciendo. Pero como dices, a mí me preocupan muchísimo países como Burkina Faso, como la República Democrática del Congo, en donde hay conflictos y otras epidemias que están en marcha y en donde hay muchos desplazados y refugiados. Como el virus llegue a esas zonas, yo creo que el impacto puede ser realmente muy grande. Y si me lo permites, para terminar, Pepe, una reflexión egoísta en cuanto a la solidaridad con estos países. Esto es una pandemia mundial. Si no acabamos con ella en todo el planeta, de nada nos va a servir terminarlo en nuestras fronteras, porque el virus no entiende de fronteras ni de barreras. Sin duda, ¿no? Yo creo que ese es el principal aprendizaje que tenemos que sacar de esta pandemia, ¿no? Ya lo decía Abiy Ahmed, el primer ministro etíope, el otro día y Premio Nobel de la Paz. Mientras no acabemos con la pandemia en todos sitios, no la podremos dar por finalizada, y aquí hay que actuar pensando en global. África es un sitio muy vulnerable en el que hay que concentrar muchos esfuerzos para acabar con ella, porque como decíamos, los sistemas públicos de salud no van a ser capaces de resistir si hay un golpe duro, ¿no? Entonces yo creo que en África es verdad que en otros lugares se está pasando muy mal y hay que acabar con ella en todos sitios, pero es que África es muy vulnerable. Y yo creo que ahí la solidaridad internacional, la respuesta de los grandes organismos financieros y políticos internacionales se va a poner a prueba, ¿no? José Naranjo, periodista canario en África. Siempre es un placer hablar contigo. Muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Un abrazo. En este tiempo de confinamiento hay personas que han cambiado su oficio habitual para ayudar a quien más lo necesita. Por toda Canarias seguimos encontrando un colectivo solidario sin precedentes que no duda, Lidia Rodríguez, en colaborar con lo que sea necesario. Si tenemos que sacar algo positivo de este confinamiento es las numerosas iniciativas solidarias que están surgiendo en diversos colectivos sociales. Por ejemplo, en Lanzarote nos hemos encontrado una empresa que está utilizando sus impresoras 3D particulares
para ayudar a los demás. Están realizando máscaras protectoras y además también elaboran adaptadores para los respiradores que necesitan los enfermos de coronavirus. Dicen que trabajan noche y día para intentar que la producción no pare. En Tegueste, también en Tenerife, nos hemos encontrado un tapicero que ha dejado su oficio de toda la vida para esta vez ponerse a elaborar mascarillas. David y Carlos trabajan en una empresa suministradora de alimentos. Sus principales clientes eran grandes hoteles de Lanzarote. Ahora, con las impresoras 3D de su trabajo, se dedican a hacer máscaras protectoras. Nos llegó un mensaje por Facebook, un mensaje desesperado de Yoné. Yoné es un enfermero de urgencias de aquí del Hospital de Lanzarote en Molina Rosa y nos pedía en general ayuda a todas las personas que pudiéramos echarles una mano, ya que no disponían del material sanitario para protegerse. Fabrican estas pantallas, pero también estos adaptadores para máscaras deportivas que funcionan como respiradores. 2 semanas llevamos, de día y noche, nos vamos turnando los dos. Hemos hecho incluso noche aquí bastantes días y bueno, con muchísimo gusto, de manera altruista. Y bueno, hasta ahora pues hemos dado servicio sobre todo al Hospital General, que es quien más lo necesita, todo el mundo lo necesita, pero sobre todo al Hospital General. Han dado sus máscaras a la Policía Nacional, a los trabajadores de correos, pero sobre todo a médicos y enfermeras. Yo como médico de Teguise, mi nombre es Fernando Jiménez, pues poderla poner, ¿no?, y atender a las personas con la mayor tranquilidad. En el municipio tinerfeño de Tegueste, Candy, este tapicero de toda la vida, cambió de forma radical su oficio. Ahora hace mascarillas. Se me ha ocurrido la idea de hacer mascarillas. La idea un poquito es intentar ayudar a los más necesitados, sean centros sanitarios, centros de mayores, particulares, quien verdaderamente lo necesite. Lo que estoy intentando es ayudar y que les sean bastante útiles. Personas que de forma altruista han cambiado su antigua profesión solo por ayudar a los demás. Bueno, las preguntas que nos llegan hoy desde casa, las que nos envían ustedes, tienen que ver con el funcionamiento de los puertos. ¿Cómo está afectando este estado de alarma a los recintos portuarios y cómo se protegen estos espacios? Nos responde Luis Ibarra, presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. ¿Cómo está afectando esta situación al puerto? Todo lo que es la industria de cruceros que ha desaparecido, el movimiento de viajeros entre islas que lo soporta en gran parte Fred Olsen y Naviera Armas también, no hay prácticamente ningún tipo de viajeros, muy pocos, y donde sí estamos realizando una gran labor es en el sector de logística. ¿Qué medidas de seguridad están tomando? Favorecer el teletrabajo. La autoridad portuaria prácticamente ahora tenemos cerca de 90 trabajadores desde casa en lo que es el sector de la estiba. Nuestro objetivo es que los estibadores cuenten con todas las necesidades de mascarillas y guantes y desinfección de su zona de trabajo. También están trabajando por equipos, de forma que si hubiera algún posible contagio, solamente el equipo que ha trabajado estos últimos días fueran los afectados. ¿Quiénes son los esenciales del puerto y cómo se han adaptado a esta nueva situación? Pues hay muchísimos sectores que están trabajando, ¿no? Antes de que llegue el barco, lo primero es el práctico que se viene subiendo a él, los remolcadores que empujan el barco hacia el muelle, los amarradores, toda una cadena logística que comienza con el movimiento de la estiba, de bajar los contenedores al muelle, pasar a los puntos de inspección fronteriza. Por lo tanto, todos los sectores que estamos hablando son esenciales, incluso el sector de reparaciones. ¿Por qué el sector de reparaciones? Bueno, pues un barco que viene aquí con una mercancía que a lo mejor no es esencial, la siguiente ruta sí que es llevar productos perecederos, por ejemplo, a otro punto del mundo, y por lo tanto ese barco no puede quedarse en ningún puerto. Que los lanzaroteños puedan comprar los productos que da la tierra en un mercado agrícola virtual es una de las propuestas que ha lanzado Coalición Canaria al Grupo de Gobierno del Cabildo de Lanzarote. Entre las iniciativas para impulsar el sector primario también se encuentra ceder a los agricultores para su plantación tierras en desuso. Recuperar el proyecto de banco de tierras baldías que poner a disposición de la ciudadanía, o el dotarnos de una potente maquinaria agrícola, parque móvil, que poner a disposición de ayuntamientos y potenciales agricultores.
Las altas temperaturas y la humedad reducen significativamente la transmisión del COVID-19. Así lo corrobora un estudio de la Agencia Estatal de Meteorología y el Instituto de Salud Carlos III. Sin embargo, hay otros factores ambientales como la contaminación y en especial la calima, que está presente, como saben, habitualmente en Canarias, que hacen justo lo contrario, pueden agravar la enfermedad. El objetivo del análisis es crear un sistema de alerta temprana y establecer zonas de riesgo. En 2 meses estarán listos los resultados definitivos. A nivel de comunidad autónoma se mantiene este patrón, quizás con una mayor dispersión, con una menor significancia, pero en todo caso hay una mayor afectación a menor temperatura. Uno de los objetivos fundamentales de esta iniciativa es establecer esta zona de riesgo y definir y crear un sistema de alerta temprana. Bueno, han notado que las temperaturas han bajado. Esta es la imagen que hemos podido ver en muchos puntos del archipiélago. Cielos cubiertos, nubes grises y pequeños chubascos en algunos lugares. Las temperaturas, como decimos, han descendido y esa circunstancia, además del COVID-19, evidentemente, es todavía una razón más para quedarnos en casa, por lo menos para ayudar a no tener ganas de salir como cuando hace muy buen tiempo. Vamos a hablar con Francisco Javier López, que es presidente de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones, para ver cómo se está atravesando, cómo se está pasando esta situación en los centros penitenciarios. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, me imagino que en un espacio en el que, claro, hay tantas personas conviviendo y en contacto unas con otras, ustedes habrán tenido que llevar a cabo un protocolo especial de prevención, ¿verdad? Bueno, evidentemente por parte de los responsables se han dado y dictado protocolos, luego hay que llevarlos a la práctica, que muchas veces es más difícil, sobre todo en un medio cerrado como es un centro penitenciario que tiene un espacio limitado y donde hay, pues dependiendo del módulo, de entre 80, 90 hasta 130 internos. Pues se lo pregunto de otra manera, señor López, ¿han podido aplicar las medidas de protocolos que se establecen para los centros penitenciarios en Canarias? En Canarias y en el resto el protocolo es igual para todos los centros. Normalmente, por ejemplo, para intentar esto podrían estar de uno en una celda y hay celdas que evidentemente, porque no hay suficientes, están de 2 en 2. O sea, ahí la distancia que se marca de 2 metros de distancia y hay de entrada entre los propios internos no se pueden establecer. Se intentan en los comedores, en la medida para hacer turnos, para que no entren todos de golpe, pero luego, claro, en la vida diaria en un patio los internos tienen que interrelacionarse con ellos y con los propios funcionarios y a 2 metros de distancia, como comprenderá, para todo, para cuando nos tienen que entregar un documento, para mandar algo al juez, a la dirección, nos pedir solicitudes, esa distancia no se establece en 2 metros, eso es inviable en un centro penitenciario, claro. Se ha hablado mucho de los EPIs, de los equipos de protección individual en el sector de la sanidad. ¿En el de ustedes les ha llegado, tienen acceso a estos equipos de protección con facilidad o no? A ver, hasta el día 25 que no hemos recibido lo que se llama la tradicional mascarilla quirúrgica, hemos estado con unos simples guantes y sin mascarilla, hasta el 25 del mes de marzo. Posteriormente han ido llegando distinto material a los centros y ahora mismo disponemos de lo que es básico, unos guantes en algunos casos de plástico o de vinilo, no de nitrilo, y las mascarillas quirúrgicas. No disponemos ni se nos han facilitado la FFP2 o la FFP1, que serían las más adecuadas para trabajar en este medio cerrado. De momento sí que es verdad que lo que tenemos es una mascarilla básica quirúrgica y unos guantes de vinilo diario. Lo que pasa es que se nos da esa mascarilla, tenía que durar 3 días. La tenemos que tener una mascarilla 3 días y evidentemente en el trabajo que estamos muchas veces 24 horas, eso es inviable. Pero claro, es lo que nos han dado. ¿Qué es lo que ocurre en el momento en que se detecta algún caso positivo por coronavirus en un centro penitenciario? Bueno, un centro penitenciario tiene la ventaja que no tiene la sociedad, que es en casi todos los centros penitenciarios hay personal facultativo, hay médicos, enfermeros. Entonces, normalmente cuando un interno pues siente que se encuentra mal, pues para eso tiene el médico en la enfermería. O bien va al módulo si se ve peor. Evidentemente los médicos detectan rápidamente los síntomas y te dicen si puede ser o no puede ser coronavirus, y cuando tienen más o menos claro que puede ser eso, pues evidentemente lo llevan a la enfermería para aislarlo, o si se ve que es una cosa más complicada, se llama a los servicios sanitarios para que salga al exterior a los hospitales.
La verdad que los facultativos penitenciarios están haciendo una gran labor en este sentido en todos los centros, porque inmediatamente a la más mínima posible señal, aunque no lo tengan claro, ya le aíslan preventivamente. Una última cuestión, señor López. ¿Se está alterando gravemente la convivencia, la situación entre los internos, los profesionales, los funcionarios que se encuentran allí, la presencia de esta enfermedad, o no es algo apreciable? Sí, ha cambiado muchísimo. Cada día que pasa, pues como todo en la sociedad, evidentemente los internos no son ajenos a la situación y sí que detectamos cada día más tensión, porque también se les aplican nuevas normas, porque no pueden comunicar con su familia salvo por vía telefónica. La situación, pues hombre, evidentemente cada día que pasa pues hay más tensión, se pone más a prueba a los funcionarios, porque claro, un centro no está funcionando al 100%. Antes les pasaban todos los días los profesionales, igual ahora pasan pues una vez a la semana o cuando puede el educador, el trabajador, el jurista. Entonces, claro, ellos no detectan, piensan que sigue trabajándose al mismo ritmo que antes, y eso evidentemente es inviable, y es posible porque no están todos los trabajadores a pleno funcionamiento. Y sí que se nota cada día que estás trabajando que existe más tensión, pero no en Las Palmas, en general, en todos los centros penitenciarios, que esperemos que, bueno, que con el paso del tiempo dependerá mucho esto de lo que dure, en función de si mucho o poco. Esperemos que sea poco lo que dure esta situación. Señor López, queríamos conocer la situación de una de las profesiones indispensables, la de funcionario de prisiones, y de paso reconocérsela aquí a través de la televisión pública. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la entrevista. Gracias. Bueno, la incertidumbre del coronavirus ha cancelado o aplazado más de 60 festivales y conciertos en Canarias. Desde el sector auguran unas pérdidas millonarias y señalan que peligran unos 10.000 puestos de trabajo. Esta imagen del Malvasía Weekend Festival en Lanzarote no se repetirá este año. La organización ha decidido cancelarlo por la incertidumbre provocada por el coronavirus. Aplazarlo todo un año hasta el 2021 y esperemos que dentro de un año podamos disfrutar de la música, la feria, los vinos. De momento son más de 60 conciertos cancelados o aplazados en el archipiélago. Prevén unas pérdidas millonarias. Lamentablemente es un sector que es muy frágil. Y es un sector que ha sufrido ya una crisis en 2008. Tirar por la borda el trabajo de un año entero, los vuelos que teníamos ya sacados para todo el elenco de artistas. El sector musical en Canarias emplea más de 10.000 personas y tiene un impacto económico de unos 500 millones de euros, según la Asociación de la Industria Musical Canaria. Aseguran que recuperar la confianza va a ser difícil. La gente tiene que tener la confianza suficiente para meterse en un sitio donde hay cientos o miles de personas, ¿no? Eso va a costar. Además, el sector pide una reivindicación histórica. La cultura es un bien de interés general. Queremos que pase lo mismo aquí, a nivel nacional y a nivel regional. Como respuesta inmediata ante esta crisis, el Gobierno de Canarias ha inyectado más de 2 millones de euros dirigidos al sector cultural. El consumo de telefonía móvil y redes sociales se ha disparado a niveles históricos. Aplausos, canciones, deporte, actividades artísticas forman parte de las publicaciones de estos días. El confinamiento ha creado, Gilberto Isande, una gran ola de solidaridad. Sí, Roberto, más de un 60% ha aumentado el consumo, que hace crecer la actividad en todas las plataformas. ¿Para qué estamos utilizando estos dispositivos? Bueno, en primer lugar, para comunicarnos con los demás a través de llamadas, videollamadas o mensajes de texto, pero también estamos dando mucho uso a las redes sociales. Twitter, Facebook e Instagram, por este orden, se llevan la palma. ¿Y qué encontramos en ella? Bueno, pues un día más, muchísimos mensajes, todos ellos cargados de optimismo y solidaridad. Hola, soy Valentina, tengo 4 años. Valentina tiene 4 añitos y esto es parte de su día a día. Niños con cáncer pequeño valiente se han colgado una sonrisa enorme para recordarnos que hay que resistir. Todas las partidas, cuando duerma con la soledad. Chicos, mucho ánimo y mucha música. Y constantes, esto va para los estudiantes. Los profesores del IES Agustín de Bettencourt piden un pequeño esfuerzo desde casa para pronto regresar a la normalidad académica. Y para animarlos, los profesores del IES Tony Gallardo de Las Palmas de Gran Canaria han hecho su propia versión de este himno del confinamiento.
Mientras en la calle, el reportero gráfico Moisés Pérez capta a los agentes de la Guardia Civil repartiendo mascarillas en la Orotava. Hola, buenos días. Y mira lo que nos hemos encontrado. Increíble, tío. Una imagen que se ha hecho viral y que nos llega desde Málaga, desde el aeropuerto, donde el parón de la actividad nos muestra cómo se está comportando la naturaleza. Que ver, qué imágenes tan curiosas. 3 minutos y volvemos a contarles toda la actualidad de esta jornada de miércoles.